¿Qué? ¿Qué febas estos días? Que no te he visto ni una mica. Pues, cosa, para el caso, cosa. Hombre, Dormir. Sí, hombre, hay dormir. Comer, dormir. Chacer, coño, eso es lo que hacéis. Para. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas Sí. de la fiesta? Sí, hombre. Ya me voy a acordar ya. Que pillas una bruja como un demonio. Sí, hombre, que falla No, hombre, una... yo emborracharme no me emborrachaba. Alguna vez sí. Para. Sí, no, eso no. Lo que feven era brincar por las tí y fer algo. Y cuando eren chicos, ¿os acordás cuando lleven por esos praus y feven un agujero en la leva, Sí. echaban un poco de agua y carburo y un pote encima y le daban fuego? Y limpio barreno. Sí, Y brincaban espotes tal todo a meter. ya lo creo. Y trabajar, ¿qué? ¿Cuánto nos ha tocado de trabajar en este pueblo? Desde que eran críos. Toda la vida trabajar Desde que sabes caminar. y bien apurados por ahí. ¿Qué? Ibas hasta la escuela, salías de la escuela a soltar cordes por así. Y hasta nos feven... O latons. Y hasta igual. nos feven algún furno de cheso. ¿Te acuerdas? Sí. También está carnaval. Cuando eran críos. Tafenos bella fiesta. Y después, ¿qué? Por esos montes a buscar leña. ¿Cuántas cargas de tanos no has fecho? Y puyatas pines. Y A sí. podar un pin tiene una carga de leña. Y luego también, pues ir a dallar y sega por ahí, que nos cansaban, mamá mía. Pero ya eran críos, ¿qué iban a hacer? Pero después no ya... podían hacer nada. Ya nos fallen después grans. Salía reventado, Digo, que ya nos fallen grans. cansado, nos fallen grans no tenían mica fuerza. y nos hombre. tocaba de trabajar, pero abundante. Poco, porque hemos crecido mucho. Y es que trabaja mucho, no se hace tan grande. Ya, Grans ya no le fallen, ya. sí, Aquí en Cerveto llevan a cuadrilla de mozos, bien granizos, ¿verdad? Grans. Bien granizos. más que en otros lugares. Como el mango de una bandera. En fin, ya lo ves. Ahora pues, estamos descansando un poco, Sí. que mañana tienen que ir a trabajar otra vez, ¿eh? Ya, Que no- nos toca... Yo no pienso hacer gran cosa. Pues yo sí tendré que ir a trabajar, que tengo la hierba en marcha y el trigo a ganché Y todas estas cosas. Pero, uy, Irás a segar con la fal con la falz sí, y la zoqueta. Con la navaja. o con el dallo. No, con la falz. Aquí será con la falz. Porque ahora ya se no le faría la burla a la fal y el dallo. Uy, y no sé quién más. Ahí ya sega y a corta hierba. No, hombre, no. Sí, no, Para un encorte musical. aún faremos algo. Ya, yo ya no. Algo farín, poco, pero faremos algo. No es que ya sean viejos. Sí, viejos no, gastados una miquinina. Un poco chafaos, pero viejos no. Si somos de dentro unos días. Si no somos viejos aún. No. Viejos no, eso no lo creas. Pues Bueno, no pues- digas mayores decir que sean viejos, Es malo. que será más verdad. Que no tienen que decir esas palabras, que aún, fíjate. No se puede decir la verdad. No, Mentira va y trapaza viene. eso es. A trapacear, que ya sabemos, eso ya lo saben fea, lo de trapacear Hostia, pero sí. no te os parezca que no era aquello duro, eh. Al mejor y talmón, Bueno, a baixar patatas, Ah, y a cargar que es... A cargar, 3 o 4 viajes cada día, 1 hora. y bien molidos. De camín, y cara arriba y cara abajo. Y bien molidos de trabajo. Que no saben hacer otra cosa, más que eso, si vaya. Y además otra cosa, el domingo es a bailar. De noche es baile, todos los domingos. Ah, y buenos bailes que nos feben. ¿Y te acuerdas con aquel de Chistén que tocaba la gaita? No, la trompeta. Sí, Que venía una vez a Cerveto que la alquilemos, te hace baile una noche. Con la trompeta solo. Salió reventado aquel mozo. Pero se murió bien joven, según. ¿qué vas a hacer?
Yo no me acuerdo de Y era así eso. No sé de qué casa y era. ¿Eh? No sé de qué casa de chiste. Yo no me acuerdo mucho de eso. Yo tampoco. Me acuerdo de baile en la Casa Lugá, que fallé Pues en la Casa Lugá se ven el un baile año casi y siempre. bailaban con abarcas. No, a Barcas, Sí, pues a Pargatas. Y a Barcas también. Aquellas que feba Vidaller. Vidaller de Bielsa. sí, sí, pero una vez también lleva algunos que presumían con abarcas, bien contentizos, ¿no te acuerdas? Sí. Y eso del baile ya en Feben a menudo, más que ahora. O sea que, Pues fíjate que tú. hieren una cuadrilla de juventud en Serveto. Hombre, Que es años después de la guerra, que no sabéis que lleva una cuadrilla de motos viejos que no se van casados porque estaban en la guerra. sí, y nos falló pagar el capítulo. No. ¿Qué era? El Consejo de Motos. Ah, ¿Qué sí. era aquello? El Consejo de Motos. Nos de la falló guerra. en entrar en Hostia, el Consejo. ¿Y no te has acordado que trajemos de sin alquiladas, no sé si 3 motas o 4? Porque no iba pocas en Serveto. Sí, exacto, eso mismo, tienes razón. Eso es verdad. Que las Y vayan a buscar a maten una bailar. borrega. Y, No sé de qué era la borrega aquella. que la compré. fallé en una cena. Una cena, sí. O sea que, bien. De primera. Y ya, desde entonces, ya Y bailar con eran acordeón. mozos. ¿Eh? Bailar con acordeón, me parece que ya era, ¿no? Sí, con un acordeón en el baile. Hostia, qué tiempos aquellos. Sí, tiempos mejores que ahora, ¿verdad? Bueno, contanos cómo estió la fiesta del año pasado de aquí. Oh, la fiesta del año De pasado. primera. El año pasado bien. Que yo hi estié y estió prou baja, pero contala a vosotros. Pero también tú hieras. Sí que hiere, que vas... Yo me parece que te he visto alguna vez, pero no sé dónde. ni Hombre, cuándo. pues ya lo ves, nos preparemos aquí un tinglao bien majo y puyó la orquesta de Voltaña, que tocan, pero muy bien. Pero una noche. Sí, La noche de la cena. pues eso es lo que dice aquí. Hostia, el año pasado se estió bien, hombre, con la carpa. Tenemos ahora un Se estió toldo bien. para taparnos y para poder así que No si pasar llueve, frío. para no pasar frío. Y otros años Y una cena de... me levanté de la mesa 3 o 4 veces, o 5, palo del fuego. ¿Verdad que sí? Pues Me ahora, pasaban la carne. ahora eso ya no tienen que fe. Se me metía frío. Si te meteba, no, si te meteba frío. Sí, hostia. Oye, si nos... Te metabas Pero allá después- de la brasa un poco pues por debajo, después- otro poco por detrás. José, nos calentaban Y por bien. dentro y ahí va la Eso cosa. sí. Ya, pero Y- ahora, ¿eh? ahora ya no vale esta cosa. Sí, Pusiste un poco guito. y luego, pues que la cena ya era bastante buena y pues a base de Por de guardar costillas. frío, de guardar frío y era la cena aquella. Ah, claro, por eso después ya se nos pasó el Lo frío. único que era un poco frío era la ensalada. Pero lo demás, la longaniza asada Ensaladas. Sí, y las costillas, las costillas bien buenas que eran. Y la ensalada también ya era bien buena. No me lo digas que no. sí, pero ya era más fresca. No dejemos cosa. Más fría. Todos nos lo fotien. O sea que, mira si no era cuento. Sí. Buenas tardes, señores, ¿qué fan aquí? Van aquí, tomaré solo la brempa. La brempa. Brempa, claro, bueno fasol. Sí. Ya lo ves. Coño, este hombre que fa aquí con Isebe, oh. Ah, mira, Hoy que no sabes el que me alegro de trobate. igualmente te digo. Soy llegando taquita a Serveto, que no lleves tanto nunca, que me soy perdido. Bueno, ya sabes la pregunta que te he feto. Vas a decir, pero se va a tastita la Cruz de Guardia, porque yo por esta man no la conozco, pero la otra man sí. Ya conozco Salastro, baixar per allá, cara al Cargadue, todo hasta allá, hasta la villa, y ese camino el conozco bien. Pero esta man de aquí, de la Cruz de Guardia hasta aquí, todo esto, pues no soy perdido. Mira, se me puede aclarar, pero puedo ir. Pues ya te voy a decir. Tendrás que puyar por aquí para arriba, puyar de aquí para arriba,
palto, y tendrás una fuena astí, y vas puyando cara arriba, hacia Talto, y llegas estás a las bordas, 3 bordas que ya hay allí, y aparte hay allí un árbol, y sigues para arriba. Ese árbol, que lleve el Freising, el caixito, que lleve, así me regiré mejor. Un Freising. Ya tendré un punto al regime. Un Freising que es gran o allí. chicot. Gran. ¿Aire gran? No gran mucho. Gran, pero vamos, bien. Luego puyas más arriba y hay 3 bordas más. Allí hay 3 bordas, encontrarás. Y sigues el camino, que ya un poco estrecho y ya hay mucho forraje. Muchas hierbas. ¿Cuál llegó a la montaña de la Vargasera que m'han dito que se hiera per estir una montaña de la Vargasera, pero ¿cuál la trobo? Oh, ¿Más alto? En el que es más alto, buen trozo para arriba, alto. Tienes que andar por unos pedruscos y trobarás más bordas. Y tienes que pillar ese camino que llega así, alto. ¿Dreto, guaire, dreto? Dreto. Sí, y ya llegas a Ustozals. Y allí ya verás la pleta. Desde allí allí está la Cruz de Guardia. Y allí la Cruz de Guardia. Oh, cuando llegue a la Cruz de Guardia, eso ya me conozco tal otra man, ya te digo. Conozco Salastro, conozco todo, hasta abajo, hasta la villa. Me pienso que no te perderás. Yo pienso... Mira, yo soy Benito. Cuando fallé el servicio que estoy en Castejón de Sos, soy Benito, pero estoy per Chía, per los puertos aún, baixar per Plan, puyar per Chistén, la Cruz de Guardia y a comerte a la villa, a casa baitico. Pues ¿Qué te paréis? Bien, Pero que ya ve años, ahora pues no me acuerdo de todo, tanto ya se me va. Y paséis por Sierra La Flor y por la Codera y ya la Cruz de Guardia. Sí. Me acuerdo que sí que lleva una pleta a mandre tapuyando, que a la vez no lleva como ahora que puya la pista, pasa hasta allá hasta la pleta pardina. Ahora a la vez te llevas el camín. ¿El camín? Es bien de las huellas. Y poco buen. Es bien de las huellas. Que lleva muchos pedruscos. Y son las piedras no las llaves sacatas, ¿no? No, aún así tienen. Sí. Aún así tienen todas las piedras. ¿No han tocado ninguna? No las han tocatas, ¿no? No. Pues... Si ya lo ves. Sí, pues, ya lo ves ya. Y mira, ves marchando para arriba y no te canses. Fuens para echarte el trago, fuens en tienes abundante. Ya sé, allí en pasar la Cruz de Guardia y hay unos fontanals allí. Ya entiendes antes, ya. Han mes ahora uns abrevados para que beban las vacas es de aquí de la comuna, serán. Esas mesos. Fuens y frías y poco calents, bien frías. O sea que tienes por todo el camino. Bueno. No, en de Salastro hasta abajo hasta el cargador de Nuña y Garrafuén. Pero ¿y el barranco? Sí, el barranco que vais a dar allá de Pardinas. Es auto. El que vais a dar de Salastro y agua, no se cuecen las judías con agua, ¿eh? Anda, sí. No, si metes que hay agua de cheso. Si metes un trozo de chicha, se la come el agua. Pues eso, me así cruda y agua. ¿Y si hay agua de cheso? ¿No lo sabes? Bueno, pues si no, que él digan estos hombres, si no hay agua pues de a lo cheso. mejor es de yeso, Claro de cheso, yo no lo sé. ¿no? Cheso, sí. Yo no me lo han dicho. Yo lo que sé es que se pone una... Y esa agua es mala. Se pone una pizca allí y a la hora ya está cocida. La que vais a del barranco Pardinas, aquella sí que llegó buena. Y esa vais a alto de la pleta Pardinas, alto de verde. Pero ya un poco mojada, ¿eh? Que ya mojada. Pues allá en la villa el agua no moja, no baña. Bueno. Que baña el agua, mire esto, hombre. Que esto más pelo que... No. que sabes que aquí, que decir que ya mejor ta refrescar el vino. Sí, para refrescarlo. Exacto. Para refrescarlo no es mala, ¿no? ¿Verdad que no?
Pues Vale. póntete buen pifazo. Sí. Buen Bueno, trago. Bueno, bueno, pues nada. ¿Y sabes lo que me alegro de haberte trovato aquí? Pues mira, Ya ve años, igualmente te lo digo. ya ve años que no se nos feto bien. Pues ala. Y vete a Poquenín, Sí, que si no te cansarás. sí, igual a la mejor, si puyo despacio, igual me cuesta un par de horas. Si puyo deprisa, igual me cuesta 3. Pues también... ¿Sabes qué le pasó hace años a un médico que puyaba a Tatella pues ir a dar una enferma? Pues llega allí al hospital de Mora y le dice a una vieja, oiga, señora, ¿cuánto ya ha ido aquí Tatella? Iba a caballo, en un caballo. Dice, pues, se va deprisa 3 horas y se va despacio 2. Esta sí que me ha jodido. Esta sí me ha jodido que si voy despacio me costará menos. Ya Pues- tiene razón Pues ya. sí, y Álvira, va, el hombre, pues, dice, mamá, no le fue caso a esta mujer. Se mete a caballo, empieza a picar el caballo, por las escuelas caratalto, y llega un momento que el caballo le renunció. Tenía que pararse, el caballo que no marchaba. Torna a cometer, claro, tenía al caballo que era cansado. Otra vez la misma historia. Aunque, por fin, al final, al cabo, llega Tatella. 3 horas me ha costado. ¿Qué razón tenía la vieja? Claro. Si es Sí, cuidado despacio, el caballo no se habría cansado y me habría costado 2 horas. sí, señor. ¿Tiene usted? Y yo le paso. ¿Tiene usted? Así que talmente a yo me puede pasar hasta la cruz de guardia igual. Pues oye, toma nota. Acuérdate que tienes que ir despacio. Me acuerdo del que le pasó al médico que iba a Tatella. Dicho me acuerdo. Vale. La manera del queso, Pues la manera ¿Se del acuerda? queso se le daba callo, pero... se metió al agua templada. No, ¿se acuerda lo que No, pero costaba? cuando iban a mullir las huellas. Pues cuando La iban a manera. mullir las huellas, que ya era muy Lleva que puyar, y era... salmón. Ah, sí, ¿sí? Nos tenemos que quedar allí. sí, Por la mañana, madrugar, mucho, sí, claro. para mullir las huellas. Coger la leche en un pozal. ¿Y cómo la baixaban? Y baixárselo en la cabeza y no tira una gota de leche por el Y, camino. y es verdad que no la tiré nunca, y es verdad. Y llegué a casa y dale callo y a la hora o así, pues, fue el queso. Y que tenía que estar muy cuidadoso porque yo muy delicado el queso. Que va que escaldar Esterciellos. esos hiellos y la tabla en que se va seca. ¿Y saliva el queso bueno o Sí, 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 sí. se podrá comer? Uy, pues bien bueno. Sí. ¿Y el ceban todo con leche de huella o O sea, mezclaban con con leche. vaca? No, a la vez. Cuando eran las huellas con leche de huella. ¿Y eso qué duraba? Pues esto dos debía semanas. de durar, qué sé yo no me acuerdo. 20 días o se Y moría. casi me acuerdo tanto más de cuando se iban a mollir a Cherdal, Ah, ¿se acuerda más de más casi, atrás? casi más. que- que llevé con Sebastiana y pues y bueno, y dónde las muillan entonces? en el campo de abajo que llevaba una pareteta allí a mitad del vallón y allí era el corral de Mollí, En Chardal. en Cherdal. Y en la borda pues nos quedaban y de allí, mañana se ven el ¿cómo baixaban queso. la leche? Allí se baixaba el queso fecho. Ah, ¿El ceban Se allí? baixaba El queso fecho, sí, sí. Mientras que, bueno, que sí, muchas temporadas iba allá yo. Yo iba a fregar las forradas y Sebastián ya en cuanto ya era callado, ya empezaba a baterlo y a hacerlo. Y era que lleva que apretarlo muy preto. y También yo le he visto hacer en la televisión. Y
A ver, ahora si se acuerda... Y lleva que apretarlo y después meteban ese cielo si se prensaba. Sí, Se prensaba que no, hasta que no se esgotase, que se bajaba se baixaba en una canasta en la cabeza. Y el tiempo que feba ella el queso, y yo había acabado de las forradas, pues fe el sier en un caldé y metiendo poco a poco por encima, no dejarlo hervir, hasta que no se rompiese la crosta, que era una crosta que ya era espesa y era muy buena. ¿El sier qué era eso? Pues el porande que salía de la leche callada, Sí. que feba un caldo como... ¿Pero valeba para comer eso? Sí, sí, sí. El feben hervir y lo echaban en un puchero y de tardes, pues en casa bien bueno que ya era. Bien bueno. Pero eso sin dejarlo ranciar ni nada. Pues sí, sí, solo tal día. Solo tal día. No se guardaba. No, guardarse, no. De un día a otro ya se tornaba agrio. No sé, esto no. Pues había otra historia, la del cañimo. ¿Cómo? Pues Eso la del- me gustaría que no El lo... cañimo. Pues la del cañimo, ya digo, sembralo en mayo, En Paradís. en Paradís. Aquello Y era apropiado para sembrar cañimo. sí, que se podía regar y pues al regaven y allí se criaba. Y como digo, allá en el mes de agosto lleva una tanda que reciben en flor y se arrancaba, se iba arrancando. Y aquel así que era en garbetas, se metía en un trozo de yermo y se... En el agua, ¿no? No. ¿Lo del agua era otra cosa? No, el del agua, algunos se metían en el agua, otros no. Y metían en un cacho de yermo que fuese leva y con la humedad de las noches. Y si alguna plebideta cayeva, se podría cebar la riscla. ¿Y cuánto duraba así? Después, Pues hasta que se esbronchaba. Se caía la riscla. para Y gramarlo. luego, Y después, o gramarlo más tarde. En Y invierno. después la otra se arrancaba más tarde, cuando ya era la simiente madura, y también la misma esto, y se hacía gavilletas, y también el metían en... yo no, aquí no les voy a meter nunca en el agua. En una espuena y en un trozo de prau, y hasta que se podría cebar la riscla. Iba que dejarlo. Pero después que al Y gramarlo después, estaba seco. cuando ya era seco, lleva que tenerlo bien seco, hasta gramarlo, Ya. que fuese bien seco, si no, no blincaba la... ¿y por cuántos sitios se pasaba hasta que cuántas salía gramaderas? el higo? El Pues fil? mira, gramaderas, las de machacalo, unas, y después otras aclararlo. Dos. Hacerlo más, ya quedaba más limpio. ¿Y la de las tablillas delgadas, eso qué era? Esa para aclararlo. ¿Cómo? La de Tablillas. aclarar, Ah, la de aclarar, pues aquella, pues que ya era ya más suave, más fino y era de mejor grama, Y después pasarlo por rastrillo. Y después por el rastillo. El cacharro ese de pugas, ¿cómo se En que dice? tenemos el rastillo en la falsa. Es el rastillo. Y, El rastillo, y pues... de ahí ya se Y después se hacía el más fino, fierros, que les decían fierros, y el más vasto, estopas, y los últimos borrons que se hacían en sacos, y eso. ¿Y el para afilar de cuál cogeban? Y tafilá, pues que ya era bien duro y bien eso, el filalo, muy... que se secaba la boca y una amargura te dejaba en la garganta que pa' qué. Y pues sí, y el filaben de noches el filaben. Y eso, y luego después llevarlo al teixedor y hasta que feban la tela. Y eso. y de ahí que Y fe sabanas. sacos, sábanas. Sabanas, y aunque casi del que yo filé, el que más enfalló en aparejos,
las caballerías, tas burros y tal macho, y tal caballo y tal lo que fuese. Y albarda, San Fallón, lo que más. Eso también, en vez de comprar otro eso... Las telas, empleaban esas telas, ¿no? Empleaban ¿Y las telas dónde las feban? Aquí en Cerveto, en Fallón varios años. Y después en la INSA, lleva que mandarlo que esté ya... Aquí, cuando estaba el Batán, ¿y eso? Sí. Sí, sí. Después ya no. Después ya dejó de trabajar. Pues encara vaya yo a Urdine, a casa del tejedor, cañamo, el último que farimos porque él dice a Urdine, a casa del tejedor. Puede ser. ¿Y eso? O sea que el aparato ese del tijedor lo ha visto funcionar. ¿Y? El telar del tijedor lo ha visto... Sí, lo he visto funcionar, sí. Sí, lo he visto funcionar. Pues eso. Eso. Muy bien. Ya, Muy bien, lo como hace. empiece con los parientes, ya verás, ya con los parientes. ¿Y de qué casa será? De casa Baitico. Como empiece con los ¿De parientes, casa Baitico? Sí. Aunque tienen un campe debajo del Un cargador. campo debajo del cargador, sí. No, a mí me suena el Baitico, sí, hombre, pero yo no tenía ni idea quién era ni nada. Sí. Pero en el campo el Baitico sí. Con el Antonico teníamos mucha amistad. Que tenían, siempre eran los cargadores allí. Con el bestiar, con las vacas, las huellas, las huellas. ¿Era debajo Barleto o no? ¿O debajo del cargador? Debajo del cargador. Debajo del cargador, Barleto Entonces y allá. más abajo del cargador. Barleto y allá en el otro Pero barranco. debajo Barleto no había otro del Baitico. No, ¿De quién era? allí era de Nariz, del Serrador, Ah, vale, que me liaba. del Palacino. Me liaba yo. Sí, no, aquello Me era... liaba. Porque si no, digo, no combina el otro barranco. No, con este, ese no nosotros combina. llenos aquí debajo del cargador. Ya. Estaba equivocado yo. ¿Eh? Eso en Chistavín. Lo tenemos que haber preguntado. Es que a mí se me escapa, yo no... Se me escapan las palabras. Bueno, señora, le he oído el proceso de cómo ceban el queso aquí, en Navilla, que Bielsa y Villa, Sí, ya. pues el feno es igual. So, con nosotros, cuando tardaba mucho en cuajar la led, que siempre no la acertaban igual para cuajarla, pues Pues yo- le meteban 2 isordicas en cruz. Pues yo no, esto Que usted no, me no- dice que no. No lo he visto nunca, no. Sí, decían que cuajaba antes. Le meteban la led una miqueta templada. Sí, Y eso sí, ¿verdad? sí, un poco templada, sí. Sí. Coño, el porán que saliva, el feban cocer también, saliva al sier. Tal vez sí. Que me la dice que buen yera, ¿eh? Cuando llegabas de pastor aquí y el sier Por fue, por las tardes. te echaba fresco. sus tragos. Sí. Qué buen yera. Sí. En manteca también en farían. Sí. La Manteca de las vacas. de las bueno. vacas. Sí. O también de las huellas vean buena pinta, ¿eh? La ley de Más, huellas. más. La ley de huellas era la más Porque grasa. lleva más, Y es la más grasa que hay. más fuerte, Sí. más grasa, sí. Claro, de allí salían las batizas, que eran ácidas, como Pero el fierro. aquello no ya era bueno. Las batizas, No. a veces, ya No. faltaban los tragos, ya. A mí me gustaban ya. Sí. Aquí, cuando pujaban las huellas de abaixo, también farían el tiempo de la fiemalla, las mulliban las huellas también, claro. Pues sí, el tiempo que fiemaban la tierra. Años que vendeban escorderos Sí. sin molliva o en rabaño. Y años que van vendidos corderos, pues no quedaban más que las corderas Tan desbezadas cuando llegaban aquí. Y ya no lleva tantas huellas ta molli. No. Eso. La de las crapas también la meterían. La No, led. no en teneven. Ah. No en teneven, Ah, claro. pues ya lleva aquí como una crapa ya. Tal Pues cual en que podeva lleva. haber, pero... Pues estallos en lleva alto. Aunque yo me suelsa. crié, no... Ah. En la casa que yo nací no lleva cravas. Pero usted no ha visto buena cosa crapas aquí, en la comuna. Hombre, sí, Que usted, pues aquí en sí. casa suya no tenés en ya lleva Pero en Bielsa, pues sí que entiendes en más clavas. Vos, peste Más. lleva. Porque yo sé que en la casa de estos parientes iba un chico continuamente clavé. Que era casacas, que la ha En conocido. casa tenían muchas cravas. El de punto Chuan siempre iba a graver.
Todo de Perico, Gregorio. Primos de mi madre. Sí, Primos hermanos, ¿eh? Sí, ya me lo he dicho. Sí, y tenían vacas, huellas y crapas. Sí. También femiaban hasta en Escagües, también venían hasta la Ribereta al Cargadue. Buenas temporadas a paisentar hasta. ¿Cómo le dicen a aquel pana que tienen Escagües. en el cerro? Escagües, sí. No me acordaba yo cómo se llama. Escagües. Sí, Un año femiaban allí en Escagües, otro año allá en Subicierro. Sí. A 2 añadas. Ya. Femiaban, Pues sí. como en este valle, un año en Cherdal, otro año en el Mon y así. Sí. Yo me acuerdo bien de pasar huellas de aquí del Mon, pasaban allá hasta... Ahí estás. Hasta allá, hasta encima del Campo Bruno. Allá pasaban las huellas, el tiempo allá es Pluca Negra, todo aquello, el tiempo la Ciemalla. Pasaban hasta allí. Y todo aquello de, pues que corrían como bailando, sí, claro que pasaban, que llevaban mucho ganado a la vez y aprovechaban la hierba. Sí. A la vez en Salastro el tenían para las huellas. Sí, Ahora el tienen sí. para la vaca, claro, que huellas tampoco guardan como a la vez. No hay. No hay como antes. Que buenos estallos que lleva aquí una comuna de huellas. Crapas Pues sí. también, y yo de Suelsa, pues no lleva poquísimas. Entre las de la villa y las de la comuna. Aquí... Pues entre Casa del Santo y Casa Sasé tenían 500 cabezas cada uno en la primavera. ¿Eh? Que las tenían que llevar para la montaña. ¿Las huellas? Sí. En la villa está... Aquí no tenían... No tenían pro hierbas. En la villa está Francia. Y había años que tenían que ir a arrendar hierbas. Te la mandé de Francia. Aquí Fueren. en la montaña de Eriste y en la de Saúl y en la de Benasque. Claro, lleva huellas. Muchos años las levantas aún, muchos años. Sí. Pues en la villa está Francia fueren, ya lo creo. Tenían que ir... pero es que no lleva pro, que lleva... el año de la guerra decían que lleva 13 o 14 mil huellas. Bielsa. Bueno, Bielsa, Toda la... el municipio. Sí. ¿Y se las llevó todas? Pues todas no, pero tal cual sí. Hombre, las huellas no se las... Pero no, Bueno, según... el pai mío y era pastor aquel invierno abaixo en el Monte Monzón, en la Cardosa. Si las tenían... Y se estioren y eran aquello y la zona roja. El año 38 te hablo. No, el año 38. Aquello, como ya venían nacionales ocupando el terreno, que encerraban ya la bolsa aquí, pues se troboren en medio de 2 fuegos. Y se les llevó en vez de la mitad las huellas. Se lloren con el tocho pelato casi. Las nuestras Aquí- también se quedarían en algún aquí hueco salvaron las por huellas. abajo, por la tierra ¿No abajo. se les llevaron a nadie aquí? No. Nadie. Estaban allá abajo, No le digo que las nuestras irán abaixo también. pero no sé qué pasaría que no... Pues que pasó por algún sitio que se quedó algún hueco sin pasar por allí y se quedó... También allí Porque- ya vio que les ne dichoren, que no se les ne llevoren. Las huellas Por llegaron casualidad aquí se quedarían. A la montaña llegaron. Ya, pues allí se llevoren tal cual. Pues aquí la única cosa que nos A quedó, nosotros más de la mitad se les llevoren. las huellas. Lo demás no nos quedó nada. Además nos cremoren el lugar todo de 110 casas que llevan. No dichoren soco 2. Ellos fueren nacionales, tropas de Franco, que venían el día 15 de junio del año 38, se entroren las tropas de Franco en la villa. ¿Te acuerdas? Pues el día 11, En junio el día del año 11 de 38. junio, sí, que ya empezaban a marcar mal, que ya estaba la aviación rondando alrededor y ya se marchaban entonces casi la mayoría. Y como tu padre estaba enfermo y aquí no nos quedó nada, ni siquiera trafe de caldo ni nada. El abuelo y mi hermana. Y decidimos de marchar por sacar a él de aquí, Por Bielsa. por Bielsa. Y marchamos con tu padre, el abuelo, y yo, y tú y María. Y lleguemos a Bielsa, Al hospital de Parzán. fuimos al hospital de Parzana a dormir. Y allí pasemos la noche. Lleva soldados allí, ¿eh?
Sí, lleva soldados, No había- sí lleva soldados. No hay otra cosa que soldados, ¿eh? Sí, y al otro día, estando allí en, pues no sé qué edificio sería aquel, El hospital de Parzana. llegó un estallo de vacas de las que se habían llevado de Serveto. Y yo vaya de vuelta por aquellas vacas y cosiré una nuestra, que di vuelta por todas y aquella no la vi. Y le pregunté a mi hermano, a tu tío Ramón, que si se va a espaldar alguna vaca, que eso. Y dice que no, que se me ha quedado alguna en Ordiceto. Y yo aquella vaca no se me vayó del pensamiento, ya más. Y encara me mullé una poca de leche y nos desayunemos con leche de las vacas de aquí de Serveto. Y luego después emprendimos el camino cara al puerto. Y a tu padre llevándolo a caballo y a vosotros, tú y María, pues andando, que eres en un burro, bien un trozo. chiquirrins, en un burro que nos Del blanco de Sin. dijeron que no eran, que nos lo cogiesen. Y yo me acuerdo que dijo tu padre, bueno, el abuelo, dice, pero que este burro no es nuestro, que no importa, que sea de quien quiera, que se monte aquí y que se lo lleven. Y con aquel burro pasó al puerto. Y ¿Se acuerda la nieve que lleva? Así. Sí, lleva buen tajo de nieve. Más de 1 metro. Y un trozo de abajo Trinchera. salió tu tío Domingo. Y allí nos paremos un poco. Y después a tu padre él llevó a caballo en aquel burro. Y nosotros vayamos en un coche hasta Salnari. Y en Salnari paremos y aquella noche ya no vayamos a la casa de Domingo, ya nos estoy allí. Y estemos 8 días en Salnari. Y luego después... Y allí ya nos partimos. Usted se quedó. Y vosotros vais tapados. Y nosotros otro rumbo. Y tú con María y tu padre y tu abuelo vayas tapados. Y yo me quedé hasta venir hasta aquí con los primeros que tenés ocasión. Y venía con los que han ido a llevar las vacas, que ya venían, que eran unos, no sé cuántos de aquí de Serveto, 5 o 6 de aquí de Serveto, y ¿Se venía acuerda con si ellos. era por Canfrán o no? Por Canfrán. Por Andaya. Ah, No era por Campral, no, por Andaya. Ya. Por esto, por... ¿cómo le Irún, dicen? por Irún. Por Irún, sí, por Irún. Y de allí a Zaragoza, y de Zaragoza aquí. Y yo al llegar aquí, aquella vaca no se me vaya del pensamiento. Y me hizo un vecino de aquí que tenía una vedelleta en el hospital de Parzán, en el hospital de Chistén. Y yo digo, pues me la querría replegar. Y bueno, y me decidí y marché a replegarla, con intención de replegármela. Y llegué al puente que se pasa del hospital. del hospital de Chistén y lleva una rastillera, está puente, una rastillera. Y bueno, yo ya pasé y me vaya a encontrar arriba una borda, la vedelleta y la... Pero digo, pero ¿y ahora? Me la fallaba echada la borda, una borda que hay al mismo lado del río. Del camino. No sé de qué, de Faixán, Sí, no sé sí, de qué. sí. Y allí, la dejé allí, digo, pues si ahora... Y me habían dicho que lleva en un campo de San Juan, allí un poco atrás, tornando a cruzar el puente, que lleva hombres picando patatas. Y vaya allí y les dice, digo, pues esto y esto. Digo, pero ¿y cómo la paso yo que por esa...? Dice, ala, ya te ayudaremos ya. Y metíamos, no sé, ver la tabla que saquen de aquella borda. Y eso encima de la rastillera aquella, que cada vez que pienso se me meten los pelos de punta, como hay Dios, de pensar en por dónde pasemos. Un puente que debe tener más de 20 metros. Pues, y además lo fondo que se ve, que no se ve el agua, que todo el ramaje está abajo. Y pasemos. Y la llevé aquella tarde
hasta allí a la montaña San Juan, que era la vaquería. Bueno, y baixé con aquellos hombres hasta San Juan. Me quedé en San Juan con tía Joaquina, la de Brunet. Y al otro día vení cara a Cerveto. Y allí aquí abajo la capilleta, digo, si voy por Pitarratons o voy por Trascuello, que no sabe por tirar, sí. Pero por todo me daba miedo, que me hicieron que por Trascuello, que lleva muchos soldados, y si casi me voy allí por Pitarratons. Y emprendo a cara arriba, a pasar por el camino de la iglesia. Y allí mismo, al lado de... Aunque se puyaba allá arriba, encima de la iglesia, me quedé parada, digo, ay, si iré por San Juan, si iré por Chistén, a ver si se han replegado aquellas vacas. Y me dio la idea de brincar, no reculé a coger el camino de Chistén, no. Pasé por los huertos que llevaba jodías recién sembradas y vayé a coger el camino de Chistén. Y en todo caso que vaya a encontrar, preguntando, el hombre que va estado en Ordiceto y habían recogido vacas. Y aquellas vacas no sé por dónde las farían pasar el río, no sé por dónde las farían pasar. Y me dijo que sí, que lleva vacas, que van recogiendo unas cuantas vacas. Digo, es que yo que te pronta que no... Que buscaba una. Que cosiré una y que no era allí. Y dice, pues sabes, digo, tiene el señal de tal y tal. Dice, pues ya la tiene, en casa la tiene, pero no oye de él, no. Dice que oye de él, pero no oye de él, no. Digo, pues me podrían acompañar a ver a aquel hombre. Y vayé y encontré a aquel hombre. Le dije, digo, ¿usted le han recogido una vaca? Digo, del señal de ustedes, pero seguramente no oye de ustedes. Dice, pues sí, es nuestra. Digo, ¿se acuerda que les vendió al del Ferrer Cerveto tal año tal la feria de Plan? Y a la vez se quedó parado. Y digo, pues ya la tiene. Dice, aquí alto en un campo del sastre. Digo, pues la puedo ver. Y sí, me acompañó. Y llegué al suelo del campo, como de aquí allá a la Puerta Ambrosio así. ¿Y la conoció? ¿Y la conoció? Y aquella vaca se quedó parada, así que me vio yo. Se quedó parada. Y llegué a aquella y la cogí y la encaminé y no se movió un paso hasta que llegó hasta la Puerta del Corralé. Allí se paró y aquella vaca que me rescaté. Se sabe el camino, ¿eh? Claro que se sabe, que no esto otra en el lugar, como, vamos, como aquella. Y cada vez que pienso yo de pasar por aquel puente, se me meten los pelos de punta. Pues sí. Y esa historia nos pasó. Y después vosotros venís a 4 o 5 días pasó. Nosotros tienen en Sempou una semana. Sí, y de allí, pues también por Irún, por Zaragoza. Sí, por la misma... eso que nosotros. Y de Barbastro, no sé, pero de Ainsa a Saravillo andando, caminando. No, que te os pilló Bueno, porque... por casualidad. Tropezamos un jeep de militares y nos llevó a trozos. Nos llevaba un trozo, nos dejaba y volvía a pasar y no habíamos adelantado ni, pues eso, poco. Y nos tornaba pues claro, es que a Dios coger. De 4 años y eso, ¿qué ves de adelantar? ¿Qué ves de hasta adelantar? Salinas, 4 años. Pues sí. Pues esa es la historia de que pasemos hasta la guerra. Y nos quedemos aquí sin... Lo que más sentí yo, las bestias de trabajo. Burro que siempre habían tenido machos o burros o lo que fuese, tal trabajo de la casa, tal carriar, pues todo, lleva que replegar la hierba, lleva que replegar
la garba, lleva que replegar llevar el fiemo de estos campos, lleva que, pues, tantas y tantas cosas, y lo que más sufrí yo fue porque tu padre, como estuvo tanto tiempo enfermo, me tocaba yo de mirarlo todo. Y tal lo que más sufrí, las bestias de trabajo. Y las gallinas y los conejos, no quedó nada. No, bueno, conejos sí que quedaría bien, pero anda, ves, está un enfermo que no tomaba nada, ves, eso tal, sí. Por lo que eso. Toda la historia de la guerra. La historia de la guerra, sí. De la villa de Bielsa, las clemencias que pasemos. Bueno, mira, yo nací en el año 1926. Cuando estalló la guerra tenía 10 años, estalló en el 36. En el 38, pues ya con el desastre con la bolsa de Bielsa, nos evacuaron a Francia. ¿Cómo nos llevaron? Usted ha dicho que van pasando el 11 de junio. Nosotros pasemos el día 11 de abril. Ha dicho usted que lleva nieve en Puerto Viejo. Sí. Pues no le digo el 11 de abril la que lleva. Pues buen tajo no habría. No le digo la nieve que lleva. Buen tajo. Evanito antes es hombres ya que eran... Porque es que para nada valeban, Evanito ta la guerra, tal frente. Sí. Allí nos deixoren las que tenemos de 14 años talto hasta... porque 17 afueran ta la guerra, tal frente. Desde 65 está de van también, a sacar nieu que falló en una zanja así para pasar, para poder pasar, pasabas de un en un. Sí. Mirabas alto, no llevas o con cielo. Una zanja igual lleva 2 metros de nieu, no puerto. Bueno, pues me acuerdo bien que el día 11 de abril salíamos de casa a las 5 el maitín, con la ropa de encima, en un burret que tenemos un burro, alto en el hospital de Parzán, allí ya no se puede apoyar. Ya lleva nieve, ya no puede apoyar el burro. Allí le abandonemos el burro. Las vacas de maitins en la borda se quedoren. Bueno, la borda, no campo iche de baixo del cargaduen, auriñas que se dice. ¿Ya las irían a buscar ya? Sí, ya se las fueron a replegar. Bueno, allí la abandonemos todo, marchemos alto en Puerto Viejo, alto en la punta del puerto, venían los franceses. Se ve si una ventisca, una nieve, un frío, la boira allí. Precisamente aquel año del mes de abril, aparejo las mañanas amaneceba una borrascada. Sí, pues en junio, en abril, el día 11. Sí. Pues a la vez venían los franceses hasta allí y nos daban termos de café, yo tenía 12 años, chocolate, a los hombres les daban tabaco, se portaron bien. Bueno, ya, nada más de Francia, ya pasaban allí esos heridos que ya espuyaban de abaixo, ya pasaban allí en trineos, estaba ahí sota la Ribera Archelás. Allí les llevaban hasta Fabián, allí se metían en ambulancias, llevaban a hospitales, no sé. Bueno, pues llegamos a la Ribera Archelás, allí nos hospedaron bien, después nos llevaron a dormir, estaba ahí sota Salariz, está una borda larga que va en meso 2 palmos de palla y vasinas. Allí, pues, pasemos la nuez. Me acuerdo que nos dieron para cenar unas sopas que bailaban más las carrotas que las sopas, que en Francia gastan muchas carrotas, las zanahorias que se les dice aquí. Sí. Bueno, allí dormimos. Al día siguiente de maitins, para desayuno, nos dieron una andición así de gran, una espalda. ¿No le dieron a ustedes indición? Sí, en cuanto lleguemos. ¿Tenían miedo gabachos que les llevanos de la epidemia? Bueno, el caso que nos fotieron una buena andición. En nosotros tenemos familia en Sarrancolín, de Baixo d'Arro. Sí. Tenemos allí una tía de la defunta May y otra en Marsella. Un chirmán que ya va marchado ya beba cuántos años que ya era en Francia trabajando. Sí. Salió a recullinos, fuimos allí a la alcaldía, a la mairie que le dicen en Francia, a la alcaldía. Sí. Allí fallaron papeles para que se fueran responsables de nosotros para replegarnos. Sí. Otros que no tenían familia iban a campos de concentración, pues sí, llevaban claro, refugios, pues sí. pasaban tal infiernos pasaban. Sí.
en algún ves puestos estaban bien, en otros estaban Pues sí, mal, eso. lleva de todo, según Yo contaban lo que he sentido después. decir de los que fueron de aquí, de los que vayan de aquí, que pues que unos muy bien contaban, otros no. Contaban, lleva de todo, y lleva que cayeron bien, y lleva que, pues que cayeron mal. Bueno, después, como el pai mío el pilló abaixo con las huellas, abaixo en el Monte Monzón, en la Cardosa, pues claro, y aquello ahí de zona nacional, y alto y la zona republicana, pues no lleva correspondencia, no lleva nada, no sabenos cosa. Claro, la mai mía ya sin saber cosa de mi padre, pues ya puede contar, no se va a socoploras. Que le va a venir, que le va a venir, que se te va a tornar, pero per el puerto no se podía tornar, porque ya era hace rato de moros y de tropas, tenía miedo Franco que tornasen per Astí otra vez las tropas republicanas. Sí. Allí no se podía tornar. Bueno, fuimos, como ha dicho el filho suyo, per Irún. Sí. Per allá per Irún, per andallá. Allí en Irún nos tenían allí, hasta que ya había viaje hasta Zaragoza en el tren, nos tenían pues 6 o 8 días o así, no recuerdo exacto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Nos fueron a dormir allí en una... Lleva un almacén gran que lleva unas lonas allí, que me sé si va a estar todo el hospital o que, unas lonas pinchatas, parecían columbios, plenas de sangre, puercas, bah, bueno. Nos daban mal de comer, mal, del auxilio social nos traían pues algo. Que en aquella época Dimpués, que no habría abundancia, que no, sería... no lleva, no. Después nos traen a Zaragoza, allí se acabó la expedición, nos tenían allí 2 o 3 días en la estación, allí nadie nos daba cosa, ni auxilio social, ni nadie. Aunque después, un hombre que lleva, que algunos de Skyper aquí conocerían al señor Julián, que ya era de encargado de la Ibérica, aquel hombre que era un poco abierto, yo no sé, tan marchó, pero allí, el caso que trayó algo del auxilio social una vez, después ya nos embarcó en Huesca. En Huesca nos tenían en 8 días, allí el auxilio social también. Ay, pero allí, mira, en Huesca pues no era buena, pero nos daban tal cual de comer, nos daban un chusquet de pan de aquel negro, ¿se acuerda? Que era negro aquel pan. Sí, duro. Duro, no se podía comer de bastojera, pero al hambre no hay pan duro, ¿qué verdad? Pues sí, a la fase no hay pan duro. Sí. Con que nada, pues allí estuvimos en Huesca 8 días, un perastí. De allí hasta Barbastro, cada vez llegaba el tren a Barbastro. Sí. En aquellos trenes que te llevaban mercancías, borregueros que les decían. En Barbastro ya se acabó la historia. Allí... Cada uno tiraría por sí, tan que podía. Allí nos abandonaron ya. Bueno, allí fuimos hasta la fonda de Juan Sudas, Pirineos, no sé si se acordará usted. Sí, nosotros también íbamos, sí. Pero no, dijeron que no daban posada, que no daban, que estaba ocupado. A nosotros sí, porque la dueña de aquella fonda sí, y era vecina de casa nuestra, que con la mai mía eran muy amigos. Sí, ya nos dieron posada, sí. Estuvimos allí cuantos días hasta que venió el pai, que era allá en Monzón, en Monte de la Cardosa. No sé cómo les falló saber la Margarita, la dueña de la fonda, venió... ya pues, y como ya era libre esto, ya era todo, pues eso, sí. de zona de Franco, a la vez ya intentó empullar con las huellas. Pero el día que lleguemos a la Plaza de la Villa con la difunta mi madre, que pudimos con un camión de militares que baixaba a la intendencia a suministrar allí para soldados. También nosotros subían en camiones. Pues el sargento que baixaba a suministrar esta intendencia, comeba allí en la fonda que eran Pirineos. La dueña, la Margarita Isa, que se decía, le indició que si nos podría apoyar, que llenos familia y yo. Sí, nos pudieron. Lleguemos a las 12 de la noche a la villa o mes. Cuando lleguemos a la Plaza de la Villa, mi madre pensé que se moría a deplorar. Ya puedo contar. Ahora me dijo, ahora, filho mío, tan vamos. ¿Y la casa quemada? Oh, que se mata. Con que quedó 2 casas. La una le van ocupada es la Guardia Civil, tenían para cuartel. El otra ya ne va Benito Belsuns del lugar, pocos, pero ya lleva. Y nos dijo el sargento, dice, allá arriba, dice, hay una casa que ya hay algunos que ya han venido. Con que fuimos, y era la puerta cerrada, truquemos, una mujer que ya era familia de la difunta mi madre, pues... se levantó a sentir trucar
le dice, la mai mía dice, Antonieta, que soy yo, ¿nos abres la puerta? Dice, sí, nos abrió la puerta. Dice, pues aquí no tenés cama ni tenés cosa. Y era, justamente, y era una casa chiqueta. Chiqueta, ¿y se lleva ya ocupada? Y era ya, con que pasemos la nuet, sentados en el banquillo de la escalera. Sentados. Aunque podían. No, sentados allí. Y al día siguiente, almorzar cosa, no lleva ni un sacramento. Me dan un cazuelo de aquellos rollos de porcelana que lleva, ¿se acuerda? Eran así un poco balaos. Sí. Me dicen, ve esta baixota, tas militares, mira si te dan algo de rancho, que si no, no comerás. Con que marché, y allí ya me vio el capitán que ya formó los soldados para darles la comida que formaban de 3 en 3. Sí. Me dice, ¿qué chaval, vienes a por rancho? Yo un poco temeroso, digo, pues sí, si me dan. Con que me dio, le dice al de la perla, anda, llénale el puchero al chaval. Con que nada, me llena el puchero. ¿Y serían garbanzos o judías? Sí, trunfas con garbanzos o judías, o dicho que le daban a la tropa, sí. ¿Me acuerdas? Cosa, pan no me dio pan. Yo, con el cazuelo del rancho, puñetal toda la casa que llenos. Al que menos me tocó fue a yo, me acuerdo. Todos el repartieron, pero a yo poco me dejaron. Pero bueno. Con la ilusión de que podía dar ella se conformó. Al día siguiente torno a buscar rancho. Y me dice el capitán, que era el mismo que era de cocina que tenía formada la fuerza allí para darles la comida otra vez. Dice, ¿ya te comerías un chusco, chaval? Digo, también 2, que hace unos cuantos días que no le he visto. Le contesté el pan. Y le dice al que daba el pan del saco, que daba el pan según pasaban, sí. Dice, anda, dale 2 chuscos al chaval. Y me dio 2 chuscos y aún me dice, no lo lleves pan de están todos. Digo, descuidé que no llegara para allí. Y hay un puente allí que debe haber 100 metros, en donde estaba la cocina hasta el puente de la Cruz, que se le dice allí entrando en los lugares. Sí. Cuando llegué allí ya me se ve jalatos esos 2 chuscos. 4 que ni hábito me habría comido. Después pasemos el que pasemos, fambre, ni casa, hasta una borda que tenemos allá a 1 kilómetro del lugar. Allí con mi madre dormimos, después ya llegó el pai. Después fuimos a Chisahuesta, la casa que hemos estado hueta, la de Ferrer, que ya era el pai mío de allí de aquella casa. Allí ya nos apañemos, ya muy iban las huellas, feban la miqueta queso, ya tendrían un poco de respiro. Pues también, hombre, ya tenemos algo para desayunar. ¿Y también matarían alguna res? Claro, ¿qué nos hacer? Pues hambre, claro. Pan no lleva. Claro. En aquella casa, en aquellos cuartos de abajo que hemos visto, güey, en cara lleva trunfar de viejo. Que esto sería, pues, allá mitad julio, perasti. En cara lleva trunfar de viejo, acurrucatas y eran, pero qué buenas. Ya lo creo. Sí. Así el pasemos. Pero el pasemos bien mal, así que a todos nos tocó. Pues aquí no tocó, ya digo yo, lo que más se sentía y era de que tenía que ir a moler y lleva pocos burros aquí en este lugar. Y bueno, lleve a ver si me puede dejar el burro que tendría que ir a moler, que tenemos que envasar. Y que era raro de encontrarme, Y te hizo me vi apurada. Ya molé, tacaríame de la poca de leña y así, hasta que nos podíamos hacer con algún burro o algún macho, nos costó, pero vamos, después vayamos viendo. Y ya digo, como nos quedó en las huellas, aquel verano pues nos iban matando algún bicho y ya fue pasando el verano. Lo que no nos tocó, vino. No vino ni una gota. Se lleva pan ya y era todo, trunfas. Pues sí, pan no nos faltó. Encara tenían en casa algún pan, pero seco, del que habían hecho antes de ir a Francia. ¿No será florito? Pues no sé si sería florido o qué, no sé. Pero bien seco me acuerdo que ya era, y que te aprovecharlo que hacían sopas. Sí, claro, una sopa ya se reblandéis. Pues pero sí, las casas no se les cremoren aquí, ¿verdad, Garra?
No, aquí Garra. se quemó una borda hasta la entrada de Luga. Una borda que era de pallada, pero vamos, no pasó a las casas. Se ve que podían atacarlo el fuego y no pasó a las casas. Pero aquella borda se quemó. Cosa más no se quemó. No. Pues una villa de 110 casas, 2 en quedó. De 110 casas y luego las bordas que lleva. Quien lleva cada casa tenía pues una, claro. en casa 2 bordas lleva. Claro, claro. Allí no, el fuego no respeta cosa. Oh, no. Pero, No. pero lo estoy es que ya era liberado el pueblo, ya le han tomado es nacionales, es fascistas y va y el bombardean y la abrasan con bombas incendiarias. Porque no les queda Le pregunten a cerca Domingo otros. Antonico, que él vio cuando las chitaban las bombas y cuando se cremaban el lugar. Domingo Antonico, ¿el conocéis? El padre ya era algún chico. Bueno, El sí, hijo, sí, el hijo, Domingo. El hijo. ¿No lo Pues, conocéis? ¿qué año? Pues sí, me acuerdo. Aún estos días venía en una fotografía de Oriñena. Sí, en Oriñena, de sí. colonos. De colonización, sí. de colonización, Y allí, sí. Y hostia, de 2 Pues, años había. ya los cuando años. se ve, si nos habían criado en la casa vecina, en Señés. Y eran de la casa... Nosotros tenemos mucha amistad con ellos. Oh, Hombre, claro, y eran allí cerca. sí, Y tenemos de mucha abuela amistad. Antónico se acordará... De la abuela. De la El abuela. capucho que le decía yo, que iba para allá por el cargador con el capucho, guardando las vacas. pues sí, Y sí, con sí, abarcas sí. de cuer, la pobre mujer. Hoy, pues, ¿qué se llevaba? Más que Sí. abarcas de cuero. Cazapotazo que se cayó va per allí cuando se secaban. Pues y eran sí. rústicas. Pues sí, Hasta sí, yo no sí, lleva sí. todo, pero era sin viva con abarcas de cuer. Pues nosotros, hasta bien adelante, abarcas de cuero nos tocaba de llevar. Bien, Sí. bien aprovechatas, ¿verdad? Pues sí. 3 días con pelo, 3 sin pelo, 3 el pie por el suelo, Pues decían. sí. Sí. Sí, Ya, sí. ya no ha tocado ya. Pues sí. Yo muchas he visto desde que me acuerdo hasta hoy. Ha cambiado esto. Ha cambiado esto. Ahora estamos como reyes. Pues sí. Voy. Yo ahora ya digo, yo ahora que ya no valgo para nada. ¿Cuántos años tiene usted? Pues 94 cumplidos. 94. Pues está bien, ¿eh? Para 94 años tiene la mente bien. Esta Sí. primavera le he pasado Que Dios se la guarde. sí, muy mal, muy, no sé, le he sentido mucho. Que otros años ya era así fuerte, cuando venía ahora en las vacaciones, pues he corrido por aquí bastante. Este año no estoy muy allá. ¿Que vive fuera de aquí? Sí, soy en Zaragoza. Ah, en sí, Zaragoza. sí. También nosotros estamos en Zaragoza buenas temporadas. Ah, Sí. Desde allá en Todos Santos, más o menos por allá, hasta abril o mayo. Nos ya estamos en Zaragoza también. tal esto del invierno. Sí. Como antes aquí las huellas. De invierno estaba yo, de verano está aquí. Sí, sí, Igual, sí, si hay sí, en la sí. vida hacemos ahora. Sí. Oye, Ángela, Sí. ¿tú te acuerdas de cuando eran jóvenes? I les coses que tenen que fer. Oh, sí, eso, que no I nos... vos bailes de les fiestes, Sí. quan Sí. la ronda, Eso, es albas que plantaban ahí en en el palco, el palco y eso. Y oye, que bailaban toda la noche y al día siguiente a carriar hierba con los burros. que tenen que madrugar, además. Y que no nos tenían ninguna I jo, compasión. quan Jo. tenen que ir tota Sí. la muntanya a buscar Eso. el par, Sí. anda, Cuando se ceba de día, llega alto a la cruz- Bargasera y a a la Pardinas. cruz de guardia, ¿cuántas veces? Sí, madre Ui, mía. I todas las sombras de las matas de buixos te pareceban espapos. Pues, nos espantaban a lo mejor que para qué. Si si te acordabas de ir, que ibas a lo mejor cuadrilla, o 2 o 3 bien, pero si Sí. te tocaba sola... Sí, eso, que cuántas veces sola y de noche por esos caminos, madre mía. Y oye, y a lo mejor baila toda la noche, bien cansadas de bailar, y a lo mejor 4 o 5 viajes tal mon a carriar hierba,
aquello ya era una barbaridad. ¿Y cuando te tocaba y carrían las patatas? Pues sí, que se encogeban muchos montos de trunfas en aquellos tiempos. Sí. Y anda, cargas y puya y baixa y ya la cárgalos, pequeño. Y cargas cargas burros. Mira que no tenía ninguna conciencia. Bueno, que eran los tiempos así. Era la cosa así. Eso. Y mira, no tenían otro remedio que hacer eso. Pues claro, que ven de fe, nos lo mandaban pues a obedecer, que antes ya eran bien obedientes, que ahora no obedecen tanto la gente. Ojo, que te contestaras y dijeras algo. Que menudo sopapos te daban. Oh, sí. Ay, Dios. Pues sí. En fin. Pues aquí en que nos lo pasaban muy bien y era en la fiesta de Serveto, porque eso que en Serveto que no lleva otras fiestas por aquí alrededor. Y más besado, porque ya se había mallado. Eso. La hierba también se había hecho. Sí. Ya habían acabado de mallar, que eso valía mucho, porque si tenían que mallar, pues ala, que ni te dejaban en la fiesta casi. Por las tardes, pues a mallar, hasta por la noche, pues no te dejaban, porque antes por lo menos, eso que el baile se empezaba pronto, se empezaba luego, se hacía que ahora, 2 sesiones, antes de cenar, luego... Eso. Por lo más tarde a las 11 ya estaba todo el mundo en la plaza bailando. Pues, hombre, ya lo creo. Que ahora empiezan pues muy a la tarde, 1. Muy tarde, claro. Y algunos pues ya se cansan de esperar y ya pues se levanta la cama. Pero entonces, pues luego, ala, pues ya en la plaza, pues, oye, pues muy bien. Eso. Entonces nos divertían estupendamente. Y cuando rondaban y plantar albahaca para tener para la fiesta, para ramos. Menuda ilusión de preparar es ramos. Entonces te ponías de punta en blanco y ahora. Eso. Que se ceba un montón de ramos, porque el baile del ramo salía a todo el mundo a bailar. Y claveles. Eso, y albahaca. Y albahaca. Y la gente pues es compraban, claro, que había que replegar algo de fondos. Porque si no, bueno, eso, ahora esos ayuntamientos entonces eran esmozos. Eso, es que tenían que meter las cerras. Eso. Sí, eso. Hombre, también se pasaba la bandeja por las casas y también pues la gente un poco daban. Depende. Hombre, pues un poco se replegaba. Claro que sí. Eso. Y ta carnaval también, cuando iban a replegar las chullas del tocino. Eso, y se llevaban las cenas aquellas. Y nos vestiben de chestavinas. ¿No te acuerdas? Eso. Aquellas sayas plegadas tan anchas, es chipons, es mantons. Anda, que no nos lo pasaban de bien preparando ya. Y las que se vestían de madamas, que iba que bueno, eso era aquí. Sí, bueno, pues algunas nos vestían de madamas. Y entonces metían muchas cintas en los sombreros. ¿No te acuerdas? Sí. Eso. Sí, era divertido. Bueno, ahora no pasábamos, o sea, por lo menos ibas la juventud y bailabas, se fuera lo que fuera. Eso. Ahora no los ves bailar nada de nada. La gente ahora bailan mucho menos, no sé por qué, porque no les gusta, o qué me sé o por qué. Eso. Bueno, pues ahora ya tranquilidad. Nosotras ya... ¿Nosotras qué vamos a hacer ahora? Hombre, pues yo el año pasado en cara bailé firme. Yo me gusta de bailar. ¿Y qué bailo? ¿Por qué no? Ah, claro que sí, mira, eso.